El muerto del basurero. Rogelio era uno de tantos que iba al depósito de basura municipal a recolectar desechos, ya fuera para venderla como reciclaje o para encontrar algo que tuviera algún valor comercial. Una mañana llegó a eso de las 4 de la madrugada. Desde que llegó sintió un olor bastante desagradable, y es que precisamente esa era otra de las cosas que se podrían encontrar ahí: animales muertos, vísceras en descomposición, fetos de niños abortados e incluso hasta cadáveres. Y esto fue precisamente lo que encontró Rogelio: un cadáver. Lo extraño no es que hubiera ahí un cuerpo sin vida, sino que éste estuviera casi en descomposición. Rogelio iba todos los días ahí y sabía que ese cadáver no había estado ahí los días anteriores, por lo que de inmediato recogió todas sus cosas, todo lo que había conseguido del basurero aquel día, y al terminar fue rápidamente a un teléfono público para llamar al encargado de las basuras y así poder reportarlo. Todo se llevó con rigurosidad. La policía se encargó de investigar y de interrogar a Rogelio, pero este no sabía nada. Solo había encontrado el cuerpo, el cual no tenía ni un solo rasgo para poder identificarlo. Nada, ni alguna identificación, alguna credencial o algún reloj. Absolutamente nada. Según los primeros indicios de la policía, este ya tendría unos 10 días de estar muerto. No tenía golpes ni algún indicio de que estuviera sido asesinado, lo cual fue confirmado cuando salieron los informes forenses que decían: aquel desconocido había sido envenenado. Ese día Rogelio se fue a casa feliz por el deber cumplido y se fue a dormir temprano, como lo hacía a diario. Su esposa e hijos seguían en sus cosas, cuando de pronto, un par de horas después, Rogelio despertó gritando, asegurando que alguien estaba ahí con él. Su esposa corrió a verlo, y este le dijo que primero, la habitación se había llenado de un fétido olor, y después había aparecido un hombre parado al lado de su cama. En un principio pensó que era un ladrón o algún atacante, pero en esa casa no había absolutamente nada que robar. Sin embargo, el olor lo hizo entender. Rogelio sabía quién había estado ahí, y se trataba del muerto del basurero. Rogelio no dijo nada en casa. No quería preocupar a su esposa ni a sus hijos. Pensó que tal vez habría sido la impresión de haber encontrado un cadáver, razón suficiente para haber tenido aquella pesadilla. Sin embargo, pasada la medianoche, volvió a suceder exactamente lo mismo. Primero ese olor nauseabundo, y después, al despertar, la presencia de ese hombre al lado de su cama. Presencia que solo duró una fracción de segundos, muy contraria al olor, que una vez que aquella figura había desaparecido, aún seguía impregnada en aquella habitación. Rogelio despertó 3 veces más aquella noche, siempre ante lo mismo, pero con una ligera variante, de que en cada aparición el olor era mucho más fuerte y la presencia duraba un poco más de tiempo. Rogelio en ningún momento quiso despertar ni a su esposa ni a los niños, ya que al parecer
Por más que los cuestionaba, estos no sentían ni percibían absolutamente nada. Las horas pasaron, y a pesar de que Rogelio no pudo dormir bien, salió como siempre muy temprano hacia el basurero. Ese día trabajó mal. Pocas cosas de valor pudo encontrar. Y más aún, que eso que sentía había estado con él todo el día. A pesar de la mala jornada, Rogelio regresó a casa y siguió con su rutina normal. Pasaron un par de horas, y al llegar la noche, como era ya su costumbre, él sería el primero en acostarse. Pero muy pronto se despertaría, ya que la situación de la noche anterior inevitablemente volvería a repetirse. Solo que ahora las cosas comenzarían a incrementarse. Esta vez no solo serían el olor y la aparición, sino que esta vez se sumaría un frío intenso en toda la habitación. Un frío inusual. Un frío de muerte. Fue lo que Rogelio pensó. El pobre hombre abrió los ojos y quiso levantarse, pero simplemente no podía moverse. Estaba paralizado y le era imposible pararse de su propia cama. Rogelio no podía hacer otra cosa más que observar a aquella figura parada a los pies de su cama. Se trataba de un fantasma el cual, en completo silencio, lo miraba con penetrante fijación. Una silueta extraña, aberrante y atemorizante, pero esta vez tan nítida que no había duda. Se trataba del fantasma, de aquel cadáver que Rogelio había encontrado en el basurero. Su expresión era triste, y a pesar de que esos ojos carecían de toda vida, su mirada era terrorífica y completamente penetrante. Rogelio pensó que había llegado a su fin, y fue entonces que repasó una respuesta en su mente. «No me hagas nada. Yo diré la verdad». Y fue entonces que éste pudo moverse, ya que aunque creyó que esas palabras las había pensado, en realidad había gritado esa frase como un loco. De inmediato el pobre hombre se paró de la cama y, antes de dar una explicación, dijo que pasaría con la vecina para realizar una llamada urgente a la policía. En pocos minutos Rogelio pudo comunicarse con la policía. Y cuando por fin lo atendieron, mencionó aquel caso del cuerpo encontrado el día anterior. Y dijo entonces que, relacionado con este, quería entregar algo que por casualidad había encontrado. Al día siguiente, 2 policías aparecieron en casa de Rogelio. Y este, de inmediato, les entregó un anillo de matrimonio. Dijo que lo había encontrado en el cadáver del basurero, que se arrepentía porque había pensado quedarse con él, ya que el muerto definitivamente no lo necesitaría, y él, sin hacerle daño a nadie, habría podido sacarle provecho. Pero que ahora, gracias a una serie de tormentosas pesadillas, estaba arrepentido. La policía revisó el anillo, y este tenía marcado el nombre y apellido de una pareja. De inmediato se inició la búsqueda de ambos nombres en el directorio telefónico, y fue así que dieron con la residencia de aquel muerto. Se trataba de una pareja sin hijos. Al interrogar a la esposa,
Esta mencionó que su esposo llevaba varios días desaparecido y que no lo había querido reportar porque creía que podía estar con unos amigos a la afuera de la ciudad. Sin embargo, aquella respuesta le habría parecido bastante incoherente a uno de los policías, ya que cuando pudieron entrar a la habitación de la pareja, algo simplemente estaba fuera de lugar, ya que en aquella casa todo era visiblemente viejo, a excepción de un artículo, el tapete de la habitación, el cual por su apariencia no había duda. Se trataba de un artículo completamente nuevo. Aquel policía regresó al basurero e interrogó a Rogelio nuevamente, preguntándole sobre dónde había encontrado aquel cadáver. La respuesta revelaría una mentira más, o algo que aquel hombre por descuido habría omitido. El caso es que efectivamente aquel cuerpo no habría estado al descubierto, sino que habría sido encontrado envuelto en un tapete, el cual ahora estaba en casa de Rogelio. Rápidamente el policía ató cabos, y fue por aquella mujer, quien debía ser interrogada en la estación de policía. Se trataba de una mujer mayor, y fue por esto que no se necesitó de mucho para que confesara. Pocos minutos bastaron para que aquella mujer dijera la realidad de aquella situación, y es que todo era producto de una venganza, ya que su esposo desde hace años salía con otra mujer, una mucho más joven que ella, y que al descubrirlo simplemente decidió envenenarlo. Cuando el cuerpo sin vida de aquel hombre amaneció en esa casa, su mujer lo envolvió en el tapete de la habitación y lo escondió bajo la cama por unos días. Nadie parecía extrañar a aquel hombre, pero cuando el cuerpo comenzó a descomponerse, aquella mujer desesperada buscó una forma de deshacerse de él. Y fue entonces que le pagó a un joven para que éste llevara el tapete al basurero. Por fortuna para ella, el muchacho era un poco retrasado, y sobre aquel encargo jamás haría preguntas. El caso estaba resuelto, y Rogelio era libre de toda culpa. Sin embargo, ese día más tarde, sacó el tapete de su casa y pronto lo regresó al basurero. Don Beto, uno de los más viejos pepenadores en aquel basurero, lo vio y le preguntó por qué estaba desechando una pieza en tan buen estado. Rogelio no pudo ocultar su desesperación y no tuvo otra más que narrarle su inquietante historia. Pero ¿cuál sería su sorpresa al enterarse que esa no era la primera vez que sucedía algo parecido en aquel lugar? Por lo que don Beto lo tomó del brazo y le dijo: «Quema eso, hijo. No le heredes a ninguno de nuestros compañeros un fantasma. Tú sabes bien su historia, pero para cualquier otro que encuentre ese tapete, podría pasar mucho tiempo sin entender por qué un espíritu se aparece de repente en su casa». Y así lo hicieron. Prendieron el tapete encima de un par de llantas y juntos vieron cómo ese pedazo de alfombra se consumió en medio de una de las muchas humaredas negras, aquellas que logran verse a diario en las afueras de cualquier ciudad. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.